Mis queridos defensores de la patria, los saludo. Me alegra inmensamente, como siempre, ese saludo característico, tomado, yo siempre lo digo, de la mano de Dios que nos guarda, que nos guía y que nos va mostrando un camino. Y quiero hacer este ejercicio, usted ya lo sabe, acudiendo a la conciencia ciudadana. Un colombiano como usted, un ciudadano como usted, un padre de familia como usted, un amigo como usted, que se preocupa por la patria y que quiere entender de pronto lo que está pasando. Y a todos esos colombianos de bien, yo les hablo. En un ejercicio, repito, ciudadano. Hoy es 14 de junio. Se marca el tercer momento importante, según estoy viendo este tema, de cara a la presidencia que Dios mediante, dentro de una semana, hemos de elegir para Colombia. Hoy es el tercer momento. Hay dos momentos más y un último que ya es solamente la elección. Y quiero destacarlos porque de todas maneras es importante. Voy a referirme a esos tres momentos porque lo digo de manera personal, veo y entiendo que es la primera vez en muchos años de elecciones presidenciales que llegamos a una contienda electoral sin cálculos políticos. Llegamos con el sentimiento de una patria que abraza un mismo, valga la redundancia, sentir. Queremos firmeza, queremos una patria libre, queremos una patria en democracia, queremos una patria que es rescatable. De eso les voy a hablar. Y para poderlo entender, tengo que remitirme a los dos momentos que ya pasaron y a este último momento en el que nos encontramos hoy. 24 de mayo, primer momento, se cierran las jornadas electorales, las campañas sí, para la primera vuelta. Quedan claras cuatro cosas. Uno, la izquierda ya no se puede robar la elección como querían hacerlo, por eso habían inflado a Iván Cepeda en todas las encuestas. Dos, no solamente no se pueden robar la elección en primera vuelta, sino que no pueden sacar a Abelardo y la Espriella. ¿Se acuerdan el famoso Tocanave? Todos contra Abelardo, no lo pueden sacar como sacaron a Federico Gutiérrez hacía 4 años, porque esa era la estrategia perfecta, el famoso pacto de la picota, correr todas las líneas éticas, entrar con dineros sucios, robarse la elección, hacer fraude, quedarse con la presidencia. Esta vez no les funcionó. Y no solamente no les funcionó, sino que como punto número 3, queda un testimonio ante Colombia, Latinoamérica y el mundo, que fueron ríos de gente, lo que yo llamé un silencio que no fue cómplice, que no era temeroso, sino que terminó siendo abrumador. Ríos de gente que querían seguir y dejar esta huella. La de firmes por la patria, la de defensores del bien, defensores de la patria. Quedó claro en esas manifestaciones que hubo en Bogotá, en Pereira, en Medellín, en Barranquilla, en Valledupar, en Ibagué, en Cali, en muchas ciudades. Quedó absolutamente claro que era un registro ante Colombia y el mundo. Y como punto número 4, que era muy posible que defensores de la patria ganara en primera vuelta. Completamente posible. Llegamos al segundo momento, 31 de mayo, y ahora la diferencia es que hay resultados. Llegó el momento de la elección, primera vuelta, y ya hay resultados que hablan y nos dejan también claras 4 cosas. Lo primero, miren el daño que le hizo el centro en su momento, porque como era posible ganar en primera vuelta y ellos no lo entendieron, el centro no lo entendió, que la lucha era entre el bien y el mal. Miren cómo, gracias a defensores de la patria, lo primero que quedó claro después del resultado del 31 de mayo es que si no es por el poder de Dios y defensores de la patria, gracias a nuestro Padre Celestial, Colombia hoy estaría en manos de la izquierda y ellos estarían felices porque tenían la oportunidad de hacer lo que siempre han querido, destruir la patria. Fue la primera gran conclusión después del escrutinio electoral. Gracias a Dios y a defensores de la patria, el país no quedó en manos de la izquierda. Y no solamente no quedó en manos de la izquierda, sino que defensores de la patria tomó una ventaja importante. Al hacer cuentas, más de 600.000 votos, 10 metropolitanos llenos. Pónganle 60.000 espectadores cada metropolitano. Fue la ventaja que ahora había que consolidar y cuidar. Y con esa ventaja importante, lo tercero, el escudo de las Américas abraza ese sentimiento de sentir por la patria, de firmeza por la patria. Entonces es el presidente de los Estados Unidos,
es su secretario de Estado, es el presidente de Chile, José Antonio Cast, es María Corina Machado, es el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, es el presidente de Trinidad y Tobago, es el presidente Nayib Bukele de Ecuador, que llaman para reconocer la victoria y felicitar esa primera conquista, esa victoria anticipada de defensores de la patria. Y eso es muy importante porque cuando hablamos de un Estado con reconocimiento, hablamos de su territorio, hablamos de su gente, hablamos de sus costumbres y hablamos de reconocimiento internacional, porque la victoria es transparente. Por eso la izquierda no la quería reconocer y le costó trabajo y todavía no la ha reconocido como se debe. Y como punto número 4, que frente a un mapa electoral que empezó a hablar, que dejó claro algo, es evidente que frente a la intimidación, porque hubo una periferia en el suroccidente del país que votó con un fusil en la frente y uno en la nuca por el pacto de Iván Cepeda, el pacto con las mafias, porque quienes lo secundan a él las obligaron. Frente a ese panorama tan crudo, tan triste e inconstitucional e inhumano por demás de eso, hubo un mapa que habló de una región andina con 10 departamentos desde el norte de Santander hasta el Huila, que consolidaron su victoria en un 58%. 10 departamentos con ciudades principales y ciudades intermedias, más lo que se suma a esos departamentos que recogen una cantidad de votos sumamente importante por defensores de la patria, dejándonos ver que la conquista no solamente era real, sino que podía aumentar. Y eso quedó claro ese día, porque se marcó un patrón muy importante. La abstención se redujo. El 8 de marzo del 2026, que había sido las últimas elecciones al Congreso de la República, la abstención fue del 49,6%, se redujo al 42,4% y dejó la puerta abierta para reducirla aún más, si es posible, gracias a ese trabajo de defensores de la patria, gracias a esa conquista anticipada, y ahora el país entiende que comienza un camino y un camino mejor. Y así llegamos a este cierre de hoy, que nos deja 4 cosas claras, pero con algo muy importante, un panorama que antes no veíamos con tanta claridad. Eso fue lo que sucedió desde el 31 de mayo hasta aquí. Aunque la lucha entre el bien y el mal continúa y va hasta el final, y eso ya depende de cada colombiano. Lo primero que destaco entonces de cara a este cierre de hoy es que las propuestas quedaron completamente definidas y cada uno mostró lo que le iba a entregar al país. Empiezo con lo mejor, con lo primero, con la victoria anticipada, con la conquista que Dios nos quiere dar, defensores de la patria. Porque le ofreció al país lo que ellos saben hacer y lo que quieren, una Colombia rescatable sí, una Colombia libre y en democracia. Quedó demostrado, es claro, porque miren cómo entre tanto la izquierda se rasgaba las vestiduras diciendo no, que es que ahora la campaña de Belardo y Las Piedras acudió a los cantores, a los actores. Les dije, se equivocan y los tengo que corregir ya. No solamente son los actores, son los cantores, los pintores, los artistas, los deportistas, es el arte, la cultura, es la ciencia, es el deporte, son las asociaciones, las agremiaciones, son todos, las labores y las regiones, las profesiones desde diferentes lugares que se unieron. Es una Colombia, una colombianidad integrada, firme por la patria. Una colombianidad que se quiso unir porque se dio cuenta que defensores de la patria era mirar soluciones que Colombia siempre ha estado esperando. Eso lo dejó claro de defensores de la patria. Y entre tanto, hacíamos ese trabajo por consolidar y por cuidar la victoria que se tuvo en primera vuelta. Miren la estrategia del pacto con las mafias. Por un lado, defensores de la patria, por otro lado, pacto con las mafias, acudiendo a una estrategia que en el 2014 les funcionó porque Colombia no entendió cuál era la lectura del partido, pero hoy sí lo entendemos, porque acudieron a la misma estrategia y los mismos que estuvieron en el 2014, los mismos que estuvieron en el 2022. Toda esa gente que le hizo daño a Colombia con el pacto de la picota, con el pacto con las mafias. Y entonces acudieron al engaño, a la difamación, a la intimidación y al fraude. Y todo fue puesto al descubierto gracias a Dios. Se los dije, cuando se estableció lo del fraude, la compra de votos que querían hacer en Barranquilla, los ojos del águila de Estados Unidos están sobre ellos.
frente al engaño. Entonces no, vamos a retirar la constituyente. No retiraron ninguna constituyente, suspendieron la recolección de firmas, que es otra cosa. El proceso sigue caminando por debajo, ya fueron puestos al descubierto. Lo dijo el constitucionalista Mauricio Gaona, y le creo porque él sabe y conoce estos temas. Frente a la intimidación, vandalizaron el bus de la Selección Colombia, dijeron que iban a sacar las primeras líneas. No, pues el país entra en estado de shock, se les cayó el monstruo, porque Colombia ya no se rinde. Y frente a la difamación, entonces dejaron ver que el tema no era solamente una narrativa, sino que adicional a esa narrativa perversa y oscura contra la campaña de Abelardo Lasprilla, aduciendo lo que él nunca dijo, entonces prohibieron la camiseta, la bandera, el lema, demandas internacionales, y Colombia entendió que lo que el pacto con las mafias estaba ofreciendo era la pérdida de libertades. Quedaron claras las propuestas y el panorama se esclarece y Colombia lo entiende, y por eso una colombianidad abraza la patria milagro, porque Colombia es rescatable. Segundo punto, de cara al cierre de hoy, hay una Colombia que converge, unida, y a esa Colombia se unen las instituciones, porque entienden que ahora el país tiene una responsabilidad y que esa ventaja se puede aumentar. 10 metropolitanos que hacen parte de una ventaja en primera vuelta y se pueden convertir, no les digo mentiras, por lo menos en 25 o 30 metropolitanos más. Perfectamente podemos consolidar una victoria del 60% si Colombia lo quiere, porque hoy Colombia lo entendió. Hoy Colombia se unió porque quiso a una patria rescatable, a una patria libre y en democracia, gracias al favor de Dios que nos permite entender esto. Que ahora la responsabilidad, punto número 3, es de Colombia. Ya Defensores de la Patria hizo lo que le tenía que ofrecer, pusieron en riesgo muchas cosas, familia, hogares, hijos, vida. Ahora nosotros ya no podemos decir que estábamos engañados, ya no, ya el panorama es completamente claro. Y frente a ese panorama tan claro que lo acabo de describir, mientras en un lado ofrece Defensores de la Patria una patria rescatable, libre y en democracia, pacto con las mafias, con el testaferro del mal, Iván Cepeda, ofrece coartar las libertades. Y si es cierto lo que se dice por ahí, yo ese tema no lo quiero tocar porque no me compete, no soy quien, no soy médico, peor, porque nos dejan en peores manos. Eso es lo mismo. Y no sería agarrar lo que en este pacto con las mafias dicen por ahí las malas lenguas, que entonces quieren abrigar la vicepresidencia de quien hoy está acabando con el país para blindarlo y terminar de sembrar el terror y salirse como sea con esa famosa constituyente que lo único que pretende es destruir nuestras instituciones y nuestro Estado de Derecho. Quedaron claras las propuestas, pero ahora el país decide. La transferencia de la responsabilidad pasó del lado del que tiene que estar, porque Dios ya nos dio lo que Él sabía darnos, sabiduría, trazó un camino y aparte de eso creó un contorno, un contexto. Y entonces el cuarto punto es que ahora sí podemos concluir. ¿Quedó claro eso hoy? Antes no se podía concluir, ahora sí podemos concluir. La lucha sigue entre el bien y el mal, pero Dios mostró el camino del bien y ahí Colombia llegó y está abrazando ese sentimiento. En esa conclusión ya no hay duda de que Defensores de la Patria puede alzarse con la victoria. Ya no hay duda de que no se pueden robar la elección los del partido del mal, el pacto con las mafias, el de Iván Cepeda, y tengo que decirlo con nombre propio, ya no pueden robarse la elección. Ahora el compromiso es mayor del comandante de las fuerzas militares y del registrador nacional. Sobre ellos no me he referido porque ellos saben que tienen un compromiso con Colombia y ellos lo saben y no se pueden hacer los caribajitos. Por eso yo no me he referido a ellos, porque lo de ellos el 31 de mayo es el sueldo básico, es el deber. Ahí no hay nada todavía que aplaudir. Hay un reconocimiento por hacer, sí, pero falta lo más importante. Y la responsabilidad también es de ellos. Queda claro en esas conclusiones, como punto número 4, y aquí llego al final, que ya el pacto con las mafias no se puede robar la elección como querían hacerlo. Ya no pueden, porque ahora Colombia está resuelta.
y podemos ser perfectamente, si Colombia realmente lo quiere y usted le cuenta a un amigo y usted comparte estas palabras, podemos ser perfectamente 14 millones de colombianos los que podemos dejar huella por esta Colombia que quiere abrazar un sentimiento diferente, firmes por la patria para una Colombia libre y en democracia. Eso es, y quedó claro hoy, ríos de gente que abrazan un sentimiento nacional, por usted, por la familia, por sus hijos. Y en ese entorno hay una conclusión absolutamente clara. Si este es el tiempo que Dios determinó y por eso nos dio todas estas capacidades, y no solamente capacidades, sino un contexto exterior favorable, es porque con el poder y la bendición de Dios, esos tiempos no los va a cambiar ni la maldad ni el fraude. Tuvieron su tiempo y no solamente se les pasó, lo desperdiciaron y se poposearon sobre él. Y Colombia no es la misma. Colombia lo entendió y Colombia no quiere vivir bajo ese excremento. Colombia quiere poner los pies sobre una patria firme, limpia, tranquila y puesta en las manos de Dios, porque sin Dios, acuérdese siempre, sin Dios no hay victoria. Gracias y seguimos. De aquí en adelante, algunos ejercicios para mirar cómo sabemos, cómo sigue, temas que tienen que ver con un pueblo cristiano que también necesita entender lo que está en juego y lo más importante, ir cuidando la convocatoria de la elección, ir cuidando lo que con tanto sufrimiento, dolor, molestias y lágrimas se ha conseguido. Tenía por decirle esto, un ejercicio de conciencia ciudadana. Le pido a Dios que nos guarde y que nos bendiga. Seguimos, no olvide, refirme por la patria.